Y ahora estamos aquí para decir que el velo se rasgó en dos. Ahora pueden llegar al trono de Dios confiadamente a través del velo de su carne para hablar directamente con Dios. El poder de la tumba vacía, el poder de que la tumba está vacía es algo increíble. La realidad de la tumba vacía es tan y tan poderosa y tan innegable. Hay hechos que son innegables históricamente de la muerte y resurrección de Jesús. Lo primero es que los que primero testifican de la tumba vacía son los que la vieron cuando Jesús salió. ¿Cuántos están aquí? ¿Está conmigo acá? Y fue tan impresionante la realidad de la tumba vacía que inmediatamente todo el mundo trata de explicar por qué está vacía. Oh, yo no sé si usted está conmigo aquí. ¿Ves? Si la tumba de Jesús se hubiera quedado llena de un cuerpo, no había que explicar por qué estaba vacía. Así que históricamente podemos tener claridad y seguridad de que la tumba quedó vacía porque los romanos empezaron a preguntarse qué pasó acá y dónde están esos soldados y qué pasó con toda la seguridad que teníamos. Y los judíos están diciendo cómo se lo robaron, qué pasó aquí. Ahora van a decir que resucitó. ¿Cuántos están conmigo? Así que inmediatamente en el texto y en el contexto histórico se sabe que la tumba está vacía. Josefo habla de la crucifixión y habla de que hubo un caso de mucha cosa, de tumulto, del hecho de que los discípulos decían que él se había resucitado. La historia nos habla en diferentes aspectos y momentos de gente que dice al tiempo muy cercano, imposible para crear una leyenda. Escuche bien, para que se cree una leyenda se necesitan de 150 a 200 años. ¿Por qué razón? Porque las leyendas dicen cosas que son tan fantásticas que nadie de los que estaban vivos en el tiempo lo van a creer. Ok, vengo con ustedes luego. A ver si me entendió. Cuando se crea un mito, una leyenda, se necesita un espacio-tiempo con el propósito de que la gente que vivía en la época no estén vivos, porque nadie va a creer que el tipo medía 12 pies si medía 5,11. ¿Cuántos están acá? Y nadie va a creer que volaba si todo el mundo lo veía que no despegaba del suelo. Y las leyendas casi siempre son hechos fantásticos que hace una persona y dura mucho tiempo en lo que se puede calcular el hecho de que pudo haber sido así. Pero con Jesús no ocurre eso, porque la gente que estaban allí vivos dijeron la tumba está vacía, y la gente que estaban alrededor vivos dijeron yo lo vi, vino a mi casa, y 500 hermanos dieron testimonio de que Jesús se les presentó a todos. Y los psicólogos mismos dicen que es imposible que haya un momento en el cual todo el mundo vea la misma escena emocionalmente. No existe la posibilidad de una, ¿cómo se dice esto? Una ilusión en donde todo el mundo lo está viendo a la misma vez. Eso solamente le pasa a la gente del siglo XX con el cine. ¿Cuántos están acá? Pero en esa época era imposible. Así que la tumba vacía es una realidad, y hay una realidad histórica de que se vació porque el que estaba adentro, oiga, salió vivo al tercer día como él lo había dicho. Y hay una frase que yo he usado por muchos años: yo sé que la tumba está vacía porque mi corazón está lleno. ¿Alguien está aquí? Vamos, si usted se lo puede, si usted lo cree, aplauda, grite, diga algo, grite algo, haga algo. Aleluya. Y es interesante
cómo la Biblia habla de la resurrección en diferentes aspectos. Hay mucha gente que no sabe, pero el arca de Noé y la historia de Noé tiene un contacto con lo que es el poder de la resurrección. ¿Cómo es eso? Porque la Biblia dice que el arca descansó sobre el monte Ararat en el 7º mes y en el día 17. Si lo dejo ahí, usted no entendió nada, ¿verdad que sí? Pero es interesante, porque la Pascua empieza en el 7º mes, el día 14. Y lo que la Biblia dice es que el arca en el 7º mes y el día 17 fue levantada en un monte y las aguas de la muerte se fueron. Y Jesús en el 7º mes, el día 14, entró al lugar donde la Biblia dice que habló los espíritus encarcelados, y al tercer día, en el día 17, se levantó y las aguas de la muerte que estaban a nuestro alrededor ya no están más. Oh, yo no sé si usted está aquí, pero a mí me parece que eso es súper emocionante. Aún en el Antiguo Testamento vemos la realidad de la resurrección. Otro de los momentos impresionantes de la resurrección de Cristo es la historia de Abraham e Isaac. La Biblia dice que Abraham e Isaac, cuando Dios le dice a Abraham, entrégame tu hijo, nosotros vemos la historia y en nuestra mente dura 30 segundos. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve a Abraham viejo, ¿verdad? Así como algunas personas aquí. No, aquí no hay, ¿verdad? Se me olvidó, están en otra iglesia. Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Usted ve a Abraham así, anciano de días. Nadie dice amén tampoco. Y ve a un jovencito. Pues la gente piensa que Isaac era un niño. Isaac tenía por lo menos 17 años, según lo que dice la historia. Así que Abraham va, un hombre de 100 y ciento y tantos años, y tiene a Isaac que tiene 17. Y la Biblia dice que Isaac cargó la madera. Y el viaje hacia la punta del monte donde iba a ser sacrificado, ¿sabe cuántos días eran? ¿Cuántos se creen que eran? ¿Te pueden creer que no era uno? ¿Pueden creer que no eran 2 días? ¿Podría usted creer que se tomó 3 días en subir la montaña? O sea, Isaac tuvo todas las oportunidades cada vez que amanecía el sol de decir, me le voy a zafar a este viejo. ¿Cuántos tienen gozo? Y no voy a morir allá arriba. ¿Cuántos tienen? Usted no lee la Biblia como yo la leo. Pero la Biblia dice que Isaac continuó el camino con su padre, y al tercer día de camino llegaron al lugar. Lo que nos habla del Padre Celestial mirando a su hijo por el camino de Jerusalén, cargando una cruz para llegar al Gólgota, y en ese lugar, en el lugar de la calavera, en el lugar de la muerte, Él dar su vida para que todo el mundo tenga entonces salvación. Y es interesante porque Abraham tuvo que ver a su hijo cargando madera por 3 días hasta llegar al lugar en donde tiene que ser entregado. La visión de Abraham era, hoy voy a entregar mi hijo. La visión del padre fue en el Gólgota, yo voy a entregar mi hijo. Y cuando Abraham fue a levantar el puñal para eliminar a Isaac y entregárselo a Dios, Dios le dijo, tú no lo vas a entregar, pero yo sí lo voy a hacer para que la gente pueda ser salva. Yo no sé si usted está aquí. Así que la historia de Abraham e Isaac apunta hacia la resurrección también, porque Isaac salió después de 3 días con su papá caminando abajo de la montaña. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay un poder en la resurrección que constantemente lo vamos a ver. Jesús hace referencia a la historia de Jonás. Y para aquellos que siempre han criticado la historia de Jonás, porque hay gente que como no creen siempre critican varias historias, ¿verdad? Y yo las escogí a propósito, ¿verdad? Una de las historias que la gente dice que es fantástica, especialmente los ateos, es la historia del arca de Noé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un arca, animales de 2 en 2. ¿Cuántos están acá? Y la gente cree que eran todos los animales de 2 en 2. La Biblia dice que era según la especie, no tenían que ir todos. La Biblia dice que era según su especie, así que solo tuvo que subir un perro y una perrita.
No tuvieron que subir todas las clases porque los demás, según se van procreando, van saliendo. ¿Cuántos están conmigo? Eso es para los que son un poquito tardíos en entender la Biblia, porque critican la historia pero no la leen. Gracias por ese amén. Vale 1,000,000 ahora mismo. Entonces, la otra historia que la gente no cree es la de Jonás. Un hombre dentro de la boca de un pez. Y la Biblia dice, ¿por qué no dice tiburón? La gente empieza con toda esta historia. ¿Por qué no dice tiburón? ¿Por qué no dice orca? Para que sea más importante la historia. ¿Por qué no dice la gran ballena? Dice la boca de un pez. Porque la Biblia no es un libro de biología. Ni estaba tratando de que usted conociera la especie, ni de cuántos dientes tenía la bendita ballena o el pez. Y a mí en realidad no me importa. Yo le creo a Dios. Y si Dios tuvo que darle pastillas de chiquitolina a Jonás, ¿cuántos están acá? Usted no lee la Biblia como yo la leo. Pastor loco de ustedes. En mi vida me han dicho eso en un culto de resurrección. Bienvenido a Avance. ¿Cuántos están acá? Bienvenido a Avance, aquí lo disfrutamos. La cuestión es que yo no sé cómo Dios hizo el milagro, pero lo hizo. Y la Biblia lo que nos está diciendo es que la boca de un gran pez se lo llevó. Y sabe una cosa, no estaba en cualquier sitio, estaba en mar abierto. No estaba en la laguna de Tortuguero, ni en la poza de Ramona. ¿Cuántos están acá? Estaban en mar abierto, así que la posibilidad de que hayan grandes animales marinos es inmensa. Y lo que la Biblia dice es que Jesús confirma que la historia es real. Si usted me dice a mí que la historia no es real, Jesús es un mentiroso. Y si usted me dice que Jesús no puede mentir, entonces Jonás tuvo que existir y el bendito pez tuvo que estar allí. Y hay cosas que la gente no sabe. Una de las cosas más importantes de la historia de Jonás es que en Nínive, a donde él tenía que predicar, tenían una idea de un Dios que era un Dios que tenía la forma de un pez. Yo no sé si usted está acá. Y ese Dios que tenía la forma de un pez, los sacerdotes se vestían de pez. Y cuando Dios hizo que el pez tirara a Jonás en la esquina, en la orilla de ese lugar, y caminó hacia allá y llegó y dijo: yo vengo porque mi Dios me puso dentro de un pez y yo tuve que arrepentirme dentro de él por 3 días y llegar aquí después de salir del pez. Todo el mundo le escuchó porque están diciendo: wow, yo conozco esa historia. Yo no sé si usted está conmigo acá. Y Dios hizo que la historia de Jonás se pareciera a la gente de Nínive, para que Nínive pudiera decir: hay un Dios que está pendiente de lo que hacemos y quiere nuestro arrepentimiento. Oh, yo no sé si usted está aquí. La Biblia es más interesante de lo que la gente piensa. Y la historia de Jonás, Jesús la usa para decir: como Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre del abismo. Y Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Y podíamos tomar tiempo para explicar cómo fue el primer día, el segundo día, el tercer día, porque hay gente que se ponen técnicos y dicen: no, eran 2 días y medio. ¿Cuántos están acá? Y no tengo el tiempo para meterme ahí, pero no fueron 2 días y medio. Y el texto bíblico es bien claro, pero tienes que ser judío para entenderlo. Es muy claro de que estaban manejando más que simplemente la Pascua en esa semana. Pero no voy a entrar en el detalle, usted lo puede buscar después. Ahora, todo esto es para decirnos que Dios desde el principio estaba esperando que esto sucediera. Y este capítulo de Juan, donde estaba leyendo ahora, donde está María llorando, y aparecen 2 ángeles. En la Biblia también habla de 2 ángeles en muchas otras partes. La primera es en Edén. Yo no sé si usted está aquí. En Edén, la Biblia dice que había 2 árboles. ¿Se lo tengo que contar completo? Me está mirando como que no saben de lo que estoy hablando. Adán, Eva, Edén, serpiente, no la suegra, serpiente. ¿Cuántos están acá? Estoy molestando.
Dice que habían dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el árbol de la vida, que es Cristo. Y cuando los dos chamaquitos estos se agarraron la fruta que no podían tomar, cuando Adán y Eva tomaron la fruta de la ciencia del bien y el mal, la Biblia dice que Dios puso dos ángeles con espadas de fuego para impedir la entrada al Edén. ¿Por qué? Porque ahí también estaba el árbol de la vida. Y si tomábamos de la ciencia del bien y el mal y agarrábamos el de la eternidad, por la eternidad íbamos a estar con el pecado sin poder soltarlo. Pero el árbol de la vida, que cerraron el lugar para que no pudieran entrar, para que ese árbol de la vida pudiera más tarde, unos miles de años más tarde, estar en el Gólgota sobre un árbol muerto, para el árbol de vida darnos vida a nosotros, perdiéndola a Él. Yo no sé si usted está aquí. Eso es poderosísimo. Y cuando Dios se le revela a Israel, saca esa generación que Dios le prometió a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que iba a tener una generación que pasarían 400 años en tierra extraña siendo esclavos, cuando todavía no había tenido Abraham su primer hijo. ¿Cuántos están acá? Dios le confiesa todo esto y le dice cómo va a pasar. Y Dios levanta a un hombre que se llama Moisés. Cuando llega a los 80 años, que lo puede usar. Dios quiera que usted te pueda usar, a ti te pueda usar antes. Gloria al nombre de Jesús. Y porque a los 40 mataba gente, y a los 80 ya había perdido todo el ánimo en contra de los egipcios, y ahora podía volver a Egipto y poder ser usado por Dios. Y la Biblia entonces dice que Dios usa a Moisés, y usted se acuerda de las 10 plagas, ¿verdad? Y con 10 plagas sacó Dios a la gente de Israel de Egipto, y de ser esclavos los comienza a formar en una nación, las 12 tribus, que empiezan entonces a manifestar una cualidad de pueblo con un Dios como rey. ¿Cuántos están aquí? Y ese momento Dios le dice, cuando van a salir de Egipto, la noche de la Pascua, donde se hizo el sacrificio de un cordero, la Biblia dice que Egipto fue saqueado por Israel en una noche. Dice que los egipcios, para que se fueran y se fueran rápido, comenzaron a darles arcillos de oro, telas, toda clase de utensilios y cosas y piedras preciosas. Y cuando ya están en el desierto, Dios le dice a Israel, Dios le dice a Moisés, me vas a hacer un lugar de reunión. Es el lugar donde tú y yo nos vamos a reunir, y es el lugar donde el pueblo vendrá a escucharme, y se llama el tabernáculo. Y le dice que ese tabernáculo va a tener varios espacios, y va a tener una cortina que va a estar hecha del color de toalat. No sé si usted se acuerda de eso, en donde va a estar el rojo, lo que divida ese lugar del santo al santísimo. Y allí dentro yo quiero que me pongas un órgano, un objeto. El objeto se llamó el arca del pacto. Y Dios le dijo a Moisés, me la vas a hacer de esta madera, me la vas a hacer de estas dimensiones, y arriba de él me vas a poner 2 querubines. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué 2 querubines? Porque en Edén Dios puso esos 2 querubines para impedir que entraran a la presencia. Pero ahora Dios tenía el proyecto de devolver la presencia para que estuviera con el pueblo de Dios, Israel. Y le dijo, me vas a hacer dame uno que quiera hoy adorar a Dios. Me vas a hacer ese arca con 2 querubines, porque ahora no te voy a impedir la presencia. Lo que voy a hacer es que la voy a regular cómo la puedes obtener. Y ahora no podrán entrar todos al lugar santísimo, pero una vez al año me va a entrar un sacerdote y me va a traer la sangre y va a rociar ese lugar para que haya otra vez perdón por todos los pecados de Israel. Y ese lugar es el lugar en donde, cuando se veía la columna de nube y la columna de fuego de la presencia de Dios, no estaba en la parte del frente, no estaba en el lavatorio. La columna no salía del lugar en donde los sacerdotes entraban todo el tiempo.
salía del lugar santísimo, de entre dos querubines. En el centro del arca del pacto se venía la gloria de Dios sobre ellos, y salía la columna de nube que todos veían a la distancia. Yo quiero que sepas, Israel se levantaba en la mañana, y cuando abrían las tiendas lo que veían era la columna de humo. Y cuando cerraban la tienda a la noche para ir a dormir, lo que veían era la columna de fuego que salía del lugar donde estaba el arca del pacto, con dos querubines, diciéndole: Dios, la presencia ha vuelto, la presencia está de nuevo disponible para que los hombres se puedan acercar a ella. Y cuando María llega a este lugar y está llorando, oh Dios, ayúdame, hay dos ángeles, uno a la cabeza y otro en donde se supone que estaban los pies. Yo no sé usted, pero ya yo vi la imagen. Este que estaba a la cabeza, mirando hacia allá, hacia el que está en los pies, está diciendo: aquí estaba acostado el Señor de la presencia. Y el otro estaba acá y decía: gloria a Dios, la presencia se levantó. Yo no sé si usted está aquí. La imagen de María en el sepulcro es el lugar del propiciatorio, en donde en el arca del pacto, así se llamaba, el lugar del centro del arca del pacto, de donde salía la presencia de Dios y se manifestaba sobre todo Israel, se llama el propiciatorio. Me encanta, viene de la palabra caporet en hebreo, que habla de atonement, de propiciar perdón. Pero en inglés, me encanta el inglés, ustedes me disculpan, es hermoso, porque cuando lo tradujeron a nosotros nos pusieron propiciatorio, y usted lee propiciatorio y lo primero que usted piensa: ¿qué rayos es un propiciatorio? ¿Verdad que sí? Porque la palabra propiciatorio no es una que usted la tiene todo el tiempo al lado, y usted nunca va a ver un bumper sticker que diga: tienes un propiciatorio hoy. Pero en inglés la tradujeron como el mercy seat, el asiento de la misericordia. Yo no sé si usted está aquí. The mercy seat es el lugar donde había el espacio para que el sacerdote regara la sangre del cordero, y misericordia se extendía sobre Israel por un año. ¿Alguien está aquí? Entonces Jesús fue a la cruz, lo pusieron en la tumba, una que nadie había usado, era nueva, nunca nadie se había colocado en ese lugar. Era José de Arimatea el dueño de la misma. Así que José de Arimatea se compró una tumba para no usarla. ¿Cuántos están aquí? Para no usarla el primero. Y en el lugar donde está el cuerpo de Jesús quedó manchado de sangre. Y dos ángeles están allí, uno acá, el otro allá. Xavier, ayúdame, ve allí. Es el otro ángel. En la punta, ya en la punta, bien allá en la punta. No me pises los pies de Jesús. ¿Cuántos están acá? A ver, yo estoy bien. Ahí queda marcado con sangre. Y hay dos ángeles mirando. Una mujer que está llorando porque ella cree que se perdió Jesús. Ella cree se lo han llevado. Ella cree se robaron el cuerpo. O sea, lo que les decía al principio, la realidad de que el cuerpo no estaba allí es tan grande que todo el mundo lo confiesa. Los romanos, los judíos y los discípulos. Pero los dos ángeles están mirando y diciendo: qué hermoso este lugar, porque aquí en esta tumba esto se ha convertido en el asiento de la misericordia, el propiciatorio, porque Dios se hizo propicio a nuestra condición. Y cuando María está llorando, los ángeles la miran y le dicen: ¿por qué tú estás llorando? ¿Dónde metieron a mi maestro? No puedes buscar entre los muertos al que vive.
Porque Jesús no es solamente el cordero sacrificial, es también el sumo sacerdote. Y Él dio la vida como cordero y se levanta como sumo sacerdote, agarra la sangre y tiene que ir arriba donde está el Padre, al templo que no está hecho de manos, al que vio Moisés para hacer el tabernáculo. Gracias. You're a very nice angel. Y cuando ese momento ocurre, los ángeles están viendo que lo que ocurría en el tabernáculo, en el templo de Moisés y en el que se volvió a construir por segunda vez, había sucedido al tercer día. Los ángeles estaban diciendo: la primera vez que nos pusieron juntos fue para decir: no pueden pasar. Thou shalt not pass. Alto están acá. La segunda vez nos pusieron para decir: van a pasar una vez al año. Y ahora estamos aquí para decir que el velo se rasgó en dos. Ahora pueden llegar al trono de Dios confiadamente a través del velo de su carne para hablar directamente con Dios. Vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte. Ese es el poder de la tumba vacía, que todo cambió. Todo cambió. Ahora la columna de fuego no está en el propiciatorio. La columna de humo no está en el propiciatorio. ¿Dónde está? En la nueva arca del pacto. Y Jesús dijo, y la Biblia nos dice, Jesús dijo: si este templo, hablando de su cuerpo, lo destruyen, en 3 días lo levanto. Y habla de la resurrección. Pero después la Biblia nos dice: ¿no sabéis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente y que sois templo del Espíritu Santo? Te animamos a seguirnos por las redes sociales. Apóstol Tito está todas las mañanas en vivo por Facebook con el programa Avance en la Mañana. Accesa y comienza tu día con oración y una palabra de Dios. Dios desea que vengas a Él honestamente, con un corazón sincero y que le hables como un amigo. Acércate con confianza, porque Dios se deleita en escuchar. Que tengas una semana bendecida.